Bienvenidos en esta ocasión para trabajar el asunto de prueba de hipótesis para la proporción. Nuestro trabajo el día de hoy se va a dividir en tres partes. La primera tratará de explicarles los conceptos básicos del desarrollo de una prueba de hipótesis. La segunda nos hablará de cómo se realiza la prueba de hipótesis. Y la tercera desarrollará un ejercicio sobre prueba de hipótesis de una cola. Además de añadir el desarrollo de la explicación del método del valor P. Veamos lo primero. Necesitamos averiguar primero a qué nos referimos cuando hablamos de una hipótesis. Una hipótesis es cualquier afirmación que con conocimiento de un fenómeno uno plantea sobre una población. Exactamente sobre la propiedad de una población que está siendo afectada por este fenómeno. De hecho, esta afirmación está basada en nuestros conocimientos del tema por la experiencia que desarrollamos en cada una de nuestras especialidades. En función de nuestra experiencia, planteamos una suposición que debemos probar si es cierta o no. Es decir, nadie puede hacer planteamiento de una hipótesis si no conoce del tema en el que está planteando esta suposición. Como se trata de una suposición, una afirmación que requiere ser probada, entonces necesitamos de un proceso estándar para realizar la prueba de valor de verdad de lo que estamos planteando. Por ello, los pasos son los siguientes. Simbolización. De hecho, las hipótesis ya están planteadas en un trabajo de investigación, en un informe de investigación. Lo que ahora corresponde a la estadística es el paso de plantear las hipótesis en forma simbólica. La forma simbólica requiere que simbolicemos dos hipótesis, H1 y H0. H1 es la hipótesis llamada alterna y H0 la hipótesis nula. Una vez simbolizadas las hipótesis, necesitamos plantear una regla de decisión para poder terminar la prueba y poder definir si la hipótesis que planteamos es verdadera o no. En este sentido, las reglas de decisión pueden plantearse como de una cola o de dos, de acuerdo al H1. En el tercer paso, calculamos un estadístico de prueba usando los datos de la muestra. Este estadístico puede ser Z, T, G cuadrado, F, dependiendo de los datos que estemos trabajando y del tipo de muestra que hayamos trabajado. En el cuarto paso, necesitamos tomar una decisión, dado que en el segundo y el tercero encontramos que podemos hacer una comparación entre la regla de decisión y el estadístico de prueba, y en función de esa comparación podemos definir una decisión respecto a H0. H0 será falsa siempre y cuando el estadístico de prueba caiga en la región de rechazo que tiene la regla de decisión. Al final, después de haber decidido cómo quedó H0, podemos formular una conclusión. De hecho, también depende esta conclusión del planteamiento de la hipótesis que está en prueba. Si la hipótesis que está en prueba resulta verdadera, entonces diremos existe evidencia muestral suficiente para probar que, etc. O si resulta falsa, diremos lo contrario, que no existe evidencia muestral suficiente para probarla. Un desarrollo más pormenorizado es el que sigue. Si vamos a plantear, simbolizar las hipótesis, como dije al inicio, estas deben ser una H0 y otra denominada H1, nula y alterna, correspondientemente. Vamos a ver que en ningún texto, ningún autor se va a atrever a decirnos que primero se plantea una y después la otra. Eso no se va a encontrar en ningún texto referido a estadística o a investigación. Puede ser cualquiera de las dos la que aparezca primero. Lo que hay que tomar en cuenta es que estas dos hipótesis, H0 y H1, son complementarias. De aquí en adelante se inicia la prueba formulando una suposición, que H0 es verdadera. Es decir, al inicio de la prueba de hipótesis, afirmamos que H0 es verdadera. Y entonces todo el proceso que sigue después gira alrededor de probar si es cierto o no es cierto que H0 es verdadera. Un ejemplo. Bueno, estos enunciados se pueden tomar como hipótesis, ¿no? Los que pueden simbolizarse de la siguiente manera. Para el primer enunciado
nos plantea que el peso promedio de desechos que se producen en los hogares de Huancayo es mayor a 35 kilogramos. Bueno, aquí nos está hablando de una propiedad, y esa propiedad es el peso promedio. Es decir, nos están hablando de la media. Y esta media corresponde a la población, porque hablan de la ciudad de Huancayo. Así que diremos la media poblacional. De esta media poblacional nos dicen que es mayor a 35 kilogramos. Es decir, simbólicamente, la media poblacional mayor a 35 kilogramos. Esta, señores, es una hipótesis alterna. La hipótesis nula que debemos plantear, H0, debe ser correspondientemente contraria y complementaria a H1. Entonces plantearíamos que la media poblacional es menor o igual que 35 kilogramos. En el segundo enunciado ya no nos hablan de la media, sino más bien se refieren a una característica que está medida en razón de una proporción, y nos dicen que el 10% de las viviendas familiares desconecta sus artefactos por la noche. Es decir, existe una cultura de ahorro de energía. Como nos referimos a un porcentaje, en estadística los porcentajes los nombramos como proporciones. Diremos entonces, la proporción de la población es igual al 10%. Esta hipótesis viene a ser una H0, hipótesis nula, y la hipótesis alterna correspondiente debe ser opuesta y complementaria. El tercer ejercicio nos plantea que en este caso se está queriendo medir la variación a desviación estándar como característica de una población, las calles de la ciudad, y de esta variación nos dice que es menos de 5 decibeles, por lo tanto planteamos sigma menor que 5 decibeles. Bueno, esta es una hipótesis alterna. Y ahora seguro se estarán preguntando, pues ¿cómo es que yo sé que es una hipótesis alterna? Algunas veces, y otras puedo decir que es una hipótesis nula. Pues las hipótesis se pueden distinguir de la siguiente manera. Toda hipótesis alterna pues tiene una desigualdad. Pero mejor aún, toda hipótesis nula tiene siempre una igualdad. Señores, las hipótesis nulas siempre me hablan de una igualdad. Por eso es que plantean menor igual, igual o mayor igual, como en el tercer ejercicio. Un ejemplo más. En él nos plantean que por lo menos 70% de la minería informal en el Perú elimina sus desechos perjudicando cuencas hidrográficas de zonas protegidas. A lo que se refiere es a la proporción poblacional, que nos dice que es mayor o igual a 0,70. Es decir, de 70 para arriba. Bien, esta es un H0, como ya lo dijimos. Toda hipótesis planteada con una igualdad es H0. Y H1 tendrá que ser complementaria y opuesta. La proporción es menor a 0,7. Bien, en general entonces las hipótesis nulas son las que contienen la igualdad. Y por ello nos guiaremos para poder definir siempre si estamos hablando de una hipótesis nula o una hipótesis alterna. Cuando se trate de hablar de los tipos de pruebas de hipótesis, hablaremos de las reglas de decisión. Así, tendremos, por ejemplo, que la propuesta del planteamiento de la regla de decisión tiene que ver mucho con el intervalo de valores z, si trabajamos con z, o los valores t, o los valores g cuadrado, que nos permiten saber si podemos o no rechazar la hipótesis nula como verdadera. Por ello es que se presentan dos niveles, o dos áreas en la curva normal. El área mayor siempre corresponde al nivel de confianza, como lo vimos anteriormente, y el área menor es alfa, que de aquí en adelante se denominará nivel de significancia. De esa manera tenemos la posibilidad de formular una regla de decisión que conocemos de dos colas. Y bueno, tenemos dos zonas de rechazo porque el área de alfa ahora corresponde a esa área. Y la zona central corresponde al nivel de confianza, ahora se denominará zona de aceptar H0. Es decir, para cualquier valor que calculemos, sea z, t, g cuadrado o f, si el valor cae en la zona intermedia, la más grande, eso hará que nosotros aceptemos H0 como verdadera. Pero si el valor calculado cae por debajo de las zonas que están sombreadas en rojo, entonces rechazaremos H0. ¿Es la única forma en que se presentan las hipótesis? No.
Las pruebas de hipótesis también se configuran como de una cola, como esta, que se configura como una de una cola a la izquierda. Y la última, que configura una hipótesis, una prueba de hipótesis de cola a la derecha. Igual, las zonas más grandes constituyen las zonas de aceptar H0 y las zonas más pequeñas, consideradas alfa o nivel de significancia, corresponden a las zonas de rechazo. Entonces, y en resumen, ¿de qué depende que una prueba sea de una cola o de dos? Pues dependen de H1. H1 es la que gobierna cómo va a resultar la prueba de hipótesis. Cuando H1 contiene un símbolo de no es igual, entonces se dice que la prueba es de dos colas. ¿Por qué de dos colas? Porque imaginemos, supongamos que tenemos teóricamente que la media de una población es 33. Pero resulta que sacamos una muestra y en la muestra la media sale 34. Entonces es diferente de la media hipotética, pues por más 1, ¿no? O por ser superior a la media. Entonces, como es superior, se ubica al lado derecho y por lo tanto se pinta al lado derecho para ver el tema de la rechazo de la hipótesis nula. Igualmente, si continúo con el ejemplo y digo que la media poblacional es 33 y en la muestra nuestro resultado es 32, entonces 32 es diferente de 33 por ser menor y entonces esos datos o esa información se ubica a la izquierda de la media poblacional. Bien, igualmente tendremos la zona de rechazo y zonas de aceptación. En el caso de una prueba de una cola, esta puede ser a la izquierda o a la derecha. Cuando es una prueba de una cola a la izquierda, H1 contiene un símbolo que es el menor que, y entonces la prueba se configura como de cola a izquierda. En cambio, cuando el símbolo en H1 es mayor que, entonces la prueba es de una cola a la derecha. Por último, tenemos que calcular un estadístico que es el que tiene que compararse con la regla de decisión. Si este estadístico, calculado con los datos de la muestra, cae en la zona más grande, entonces diremos que aceptamos H0 como verdadera. Si cae en las zonas en rojo, diremos entonces lo contrario, que rechazamos H0 como verdadera. De aquí en adelante hay que seguir con los pasos de la prueba. El número 4, que es formular una conclusión, ya que hemos comparado nuestro estadístico de prueba con la regla de decisión. Y en función del resultado, en el paso 5, tomaremos y formularemos una conclusión. Vamos ahora a un ejemplo en una prueba de dos colas. En el vídeo que sigue apreciarán ustedes el desarrollo de una prueba completa.